Bien, hermanos, vamos a continuar. Ustedes saben que cada 20 días estamos estudiando esta serie temática del Ordo Salutis, esta frase allí en latín que significa el orden de la salvación, el orden de la salvación. Así que, hermanos, hemos visto hasta hoy, en las lecciones que hemos visto, a través de la palabra de Dios, que la salvación es una obra de Dios. La salvación es una obra del Dios Trino. Hemos dicho que es una obra monérgica. Esta palabra monérgica, recordemos que es monos de uno, y esta palabra energía, que es de trabajar uno solo, es decir, que solo uno trabaja. ¿Quién trabaja en la obra de la salvación? ¿Quién hace esta obra? Dios. Es una obra del Dios Trino, de principio a fin, hermanos. Entonces hemos visto hasta hoy que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, de toda la raza caída, a algunos para salvación. Entonces es lo que vemos allí en la lección, lo hemos estudiado. En la palabra de Dios vemos cómo Dios desde la eternidad pasada hace esta elección. De toda la raza caída elige a algunos para salvación. En el transcurso del tiempo, de la vida de cada pecador elegido, Dios realiza el llamado por medio de la predicación de la palabra. Por medio de la exposición del Evangelio, Dios realiza este llamado, y este llamado responde porque recibe vida, porque es regenerado, que es lo que se conoce también como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Entonces, una vez Dios llama, Dios le concede vida a esta persona o a este pecador que recuerde que estaba muerto, que era la condición en la que nosotros estábamos antes de Cristo, muertos en delitos y pecados. Así que Dios obra en el pecador por medio de su Espíritu Santo y le concede vida, le da el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo dando vida. Y recordemos que en estos dos pasos, hermanos, en el llamado y en el nuevo nacimiento, son dos pasos que van de manera concurrente. Es decir, una vez Dios llama, de manera concurrente o simultánea, el pecador es vivificado, recibe vida. Y es por eso, mis queridos hermanos, que hemos estado afirmando que aunque ustedes allí en esta cadena, en este orden de salvación, ustedes ven pasos como si fueran de orden cronológico, hemos estado diciendo que no siempre son un orden cronológico, sino es un orden lógico. Un orden lógico, así como les acabo de decir. El llamado sucede de manera simultánea con la regeneración, con el nuevo nacimiento. Así que ustedes ven allí, hermanos, en este cuadro, en este esquema del orden de la salvación. Es importante que eso lo tengamos claro, queridos hermanos. No es un orden cronológico, sino más bien un orden lógico. Evidentemente, hay pasos o hay obras que sí tienen que estar ubicadas en un lugar, como la elección, que tiene que estar desde la eternidad, y como la glorificación, que es el último paso. Ellos tienen que estar sí o sí ubicados, y como otros que vamos a estar estudiando. Así que, queridos hermanos, el día de hoy hemos llegado al siguiente paso, y es lo que se conoce como la conversión. La conversión. Y cuando hablamos de la conversión, hermanos, es necesario y obligatorio definir que estamos hablando de dos gracias o dos dones diferentes. Y estamos hablando, hermanos, del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Entonces, cuando hablamos de conversión, queridos hermanos, estamos hablando de dos gracias, que aunque son dos gracias diferentes, son dos gracias que no pueden estar aisladas una de la otra. Son dos gracias diferentes, hermanos, pero no podemos separar una obra de la otra, una gracia o un don del otro. El arrepentimiento implica fe y la fe implica arrepentimiento. Ambas hacen parte del mismo proceso, que es el proceso o la obra que Dios hace, que es la conversión. Así que nadie puede decir que se ha arrepentido y no cree. Y nadie tampoco puede decir, no, yo creo, pero no me he arrepentido, no me arrepiento. Es algo que no puede darse, es imposible. Son dos obras que están allí dentro de la conversión. Es imposible, hermanos. Así como cuando vimos allí la lección de Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario
nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Es necesario que haya predicación de la palabra y una obra del Espíritu. Nadie puede nacer de nuevo únicamente escuchando la palabra sin una obra del Espíritu. Y nadie puede nacer de nuevo, hermanos, si es únicamente por el Espíritu, sin obra del Espíritu, por medio de la predicación de la palabra. Así que, hermanos, por eso he titulado el sermón de esta mañana de hoy: dos cosas que debes hacer para ser salvo. Dos cosas que debes hacer para ser salvo. Y vamos a ver la parte 1 porque vamos a enfocarnos en una de estas dos gracias o estos dos dones. Y es la gracia o el don de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos. Así que, hermanos, quisiera hacerles una pregunta ya. Ahí dejé un rato el esquema de la cadena. Y así como estamos viendo el orden de la salvación como una obra que Dios realiza en los pecadores, hay una pregunta que siempre ha estado en el mundo cristiano, una pregunta que siempre ha estado allí en los círculos de las iglesias cuando se está discutiendo esto del orden de la salvación. Y yo quisiera preguntarles a ustedes para que mediten. Y a este punto yo espero y ojalá, espero que con esta pregunta que les voy a hacer ustedes ya me puedan dar la respuesta correcta, hermanos. ¿Qué sucede primero? ¿O qué viene primero? Nosotros primero recibimos vida y después creemos y nos arrepentimos, o primero creemos y nos arrepentimos y después recibimos vida. Quiero que me respondan tranquilamente, que piensen allí. ¿Qué viene primero, hermanos? Primero viene, recibimos vida y después creemos, o primero nosotros debemos creer o recibimos el don de la fe y del arrepentimiento y después recibimos vida. Un muerto no puede creer, tenemos que recibir primero la vida para después creer. Exacto. Amén. Entonces ya estamos nivel avanzado en teología reformada, hermanos. Entonces, hermanos, esto hace parte de la médula de la teología reformada, hermanos. Nosotros creemos por la palabra, cuando uno abre las escrituras, que primero que un muerto recibe vida. ¿Por qué? Porque un cadáver no puede ¿qué? No puede creer. Un cadáver no puede arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Y aquí sí debe haber una distinción clara, hermanos, porque es una discusión que se ve en los grupos teológicos y en las iglesias, y es que uno no puede decir que antes de que nosotros recibimos vida, creemos, porque es imposible, hermanos. Primero es la regeneración. Así que, hermanos, si pueden anotarlo allí, si lo pueden recordar, es la regeneración precede a la conversión, o la regeneración precede la fe, hermanos. Es muy importante que podamos tener eso. Así que, cuando pensamos en esto, pensemos en la condición en la que estábamos nosotros antes de Cristo, y estábamos muertos. Y para poder creer, para poder arrepentirnos, tuvimos que recibir vida, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando hablamos aquí de la conversión y cuando hablamos de estas dos gracias que están incluidas en la conversión, que es la fe y el arrepentimiento? Ambas gracias de la conversión. ¿Qué viene primero? ¿Qué sucede primero en la vida del creyente, la fe o el arrepentimiento? Muy bien. Hay muchos teólogos que han dicho o han afirmado a lo largo de la historia que primero deberíamos tener fe para después arrepentirnos. Hay otros teólogos que afirman lo contrario, que dicen nosotros primero deberíamos arrepentirnos y después creer. Pero hoy quisiera citar a un teólogo llamado John Murray, un teólogo escocés, y él dijo, eso es una pregunta innecesaria. Y la insistencia en que una es anterior a la otra es inútil. No hay prioridad. La fe que conduce a la salvación es una fe penitente. Y el arrepentimiento que conduce a la vida es un arrepentimiento creyente. Así que la fe salvadora está impregnada de arrepentimiento. Y el arrepentimiento está impregnado de fe. Así que yo los invito a que podamos inclinarnos
por esta postura, creo que es la postura bíblica, que no podemos poner una primero y otra no, es ambas sucediendo de manera simultánea dentro de la conversión. Como dice ahí el teólogo, es una pregunta innecesaria, es una pregunta inútil. Así que hermanos, dejando esto claro, el día de hoy, esta mañana, quiero que podamos, al terminar el sermón, podamos entender una de las dos cosas que un pecador debe hacer para ser salvo. Para ser salvo. Es probable, hermanos, que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, no hayamos tenido un arrepentimiento genuino. Y quiero que en esta mañana podamos entender qué es un arrepentimiento genuino, qué es un arrepentimiento verdadero. Cuando predicamos, hermanos, le decimos a las personas que arrepiéntanse. ¿Pero de qué? ¿Por qué? Preguntan muchos, ¿no? ¿De qué tengo que arrepentir? ¿Por qué tengo que arrepentir? Así que hoy vamos a poder salir, si el Señor concede, si es su voluntad, que nos dé de su gracia, hermanos, entender cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento que decía Juan el Bautista, que dijo Cristo, que decía el apóstol Pablo, que decía cuáles son esas obras dignas de arrepentimiento, cuáles son esos frutos, esas obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que hoy espero, por la gracia de nuestro Señor, que nosotros podamos entender y podamos salir aprendiendo qué es el arrepentimiento, porque es una palabra que podemos repetir mucho, que podemos decir mucho, que le digamos a los pecadores que vengan al arrepentimiento, pero muchas veces cuando nos preguntan qué es arrepentimiento, no sabemos qué es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Así que en el texto base, hermanos, que leímos, que ya leyó el hermano Jairo de ustedes juntos, en Mateo 4:17, quiero recordarles, hermanos, que eso es una predicación temática, así que vamos a estar yendo a varios textos, ¿no? Entonces, para que se preparen, se alisten, que están visitando. Recuerden que nosotros como iglesia nunca vamos a poner los versículos en la pantalla, porque eso lamentablemente ha generado que las personas se vuelvan perezosas, no busquen sus Biblias. Así que hoy quiero invitarles y quiero animarles a que no importa si no llegan a varios versículos, pero hagan la tarea, hagan el esfuerzo de llegar a los versículos. Obviamente por tiempo vamos a tener que ver varios versículos y ir rápido, pero quiero animarles a que hagan la tarea, hermanos. No se frustren, no se preocupen si no llegan a algunos versículos, pero hagan ese deber, hermanos. ¿Y cómo nosotros vamos a poder llegar a los textos cuando nos aprendemos los libros de la Biblia? Así que es una tarea, hermanos, para que hoy, en la tarde, el día del Señor, en cualquier momento podamos aprendernos el orden de los libros de la Biblia. De esa manera vamos a aprender a llegar más rápido a los libros. Así que, hermanos, Cristo comienza su ministerio, Cristo comienza su predicación diciendo: arrepentidos. Hermanos, y que esta haya sido la primera palabra de Cristo cuando empieza su ministerio, que esta haya sido el primer imperativo del Señor con la que inicia su predicación. Esto indica, hermanos, que el llamamiento al arrepentimiento, el llamamiento del Evangelio es un llamado urgente. Es un llamado urgente, hermanos. Y que el mismo Juan el Bautista, cuando preparaba el camino del Señor, también haya dicho las mismas palabras: arrepentidos porque el reino del Señor se ha acercado. Hermanos, esto muestra que el llamado al arrepentimiento es un llamado realmente urgente, necesario. Es un llamado, hermanos, que no debemos ignorar y que muchas veces en la predicación ignoramos porque es ofensivo. Decirle a alguien que se arrepienta es ofensivo, porque usted me está diciendo que yo soy ¿qué? Es ofensivo. Pero, hermanos, fueron las primeras palabras de Cristo cuando empezó su ministerio, cuando empezó su predicación. Las palabras con las que Juan el Bautista preparó el camino del Señor: arrepentidos y convertidos porque el reino del Señor se ha acercado. Cristo, el Mesías prometido allí desde Génesis 3:15, el libertador anunciado, ha llegado. Se ha acercado, ha venido, el reino de Dios ha llegado.
Y cuando vemos, hermanos, la palabra arrepentidos, en el griego es la palabra metanoia, la palabra arrepentimiento, metanoia. Y esta palabra, hermanos, está compuesta de dos preposiciones que es meta y noia. Esta palabra meta quiere decir desde adentro y noia es la mente, el pensamiento. Así que si quisiéramos darle un significado a esta palabra metanoia o arrepentimiento en el griego, significa cambio de mentalidad, pensar diferente, un giro, hermanos, de rumbo, un cambio de corazón, de mente, de voluntad, y que este cambio de mentalidad implica un cambio de conducta. Implica un cambio de conducta, hermanos. Es un cambio desde adentro y es en nuestra conciencia, en nuestra mente. Eso es lo que significa la palabra metanoia en griego, arrepentimiento. Y esta mañana, hermanos, quiero que veamos algunos ingredientes o algunos componentes o características que reflejan un verdadero arrepentimiento. Que podamos nosotros entender cuáles son esas características que componen un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y así que ustedes van a ir revisándose y nosotros vamos a estar examinándonos si estamos teniendo esas características en nuestro arrepentimiento. Y al final podremos decir si nuestro arrepentimiento ha sido genuino. La primera característica que quisiera que veamos, quiero invitarlos al libro de Lucas, Lucas 15, 17, ahí más adelante de Mateo, hermanos. Lucas capítulo 15, versículo 17. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba, dice el versículo 16, deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice el versículo 17, y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermanos, la primera característica es que el arrepentimiento tiene una visión del pecado. Una visión del pecado. Así como el hijo pródigo dice que él vuelve en sí. ¿Qué significa cuando un hombre vuelve en sí? Se está dando cuenta de su pecado, se está dando cuenta de su condición y reconoce que es un pecador. Se da cuenta de su maldad. Y un pecador reconoce la gran diferencia que hay, la gran distancia que hay entre él, un miserable pecador, y un Dios santo, santo, santo. Cuando dice volviendo en sí, hermanos, ¿qué está pasando? El arrepentimiento comienza cuando el pecador está viendo la condición terrible de su pecado. En este momento, este joven, este hijo pródigo, dice que volviendo en sí, como ahora ha resucitado por medio del Espíritu, ha recibido vida, ahora tiene una visión de su pecado. Eso, hermanos, es una característica fundamental del arrepentimiento. Volvemos en sí, y cuando volvemos en sí, nos estamos dando cuenta de la condición en la que estamos, de la condición de pecadores que somos, de cuál separados estamos y lejos estamos de nuestro Dios. Así como exclamó el profeta Isaías, allí en su visión y llamamiento dijo: ¡ay de mí, que soy muerto!, dijo el profeta Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, en su llamado, está reconociendo que es un hombre inmundo y que habita en medio de hombres inmundos, pero sus ojos han visto al Rey. La segunda característica, hermanos, o evidencia de un verdadero arrepentimiento es que el arrepentimiento consiste en dolerse
por el pecado. Dolor por nuestro pecado. Los teólogos han interpretado dos formas de arrepentimiento y han llamado un arrepentimiento atrición. Y ese arrepentimiento, hermanos, es aquel arrepentimiento y dolor que se siente no por el pecado, sino porque ha perdido algún beneficio o por miedo a ser castigado. Que es probable, hermanos, que sea el arrepentimiento de muchos. Y es el arrepentimiento de los impíos. ¿Por qué un impío siente remordimiento? ¿Por qué un impío siente arrepentimiento? Bueno, ese es un arrepentimiento que se ha identificado que es un arrepentimiento por temor a ser castigado o por miedo a perder alguna bendición. Recordemos así como Esaú, ¿recuerdan cuando Esaú se presentó allí a su padre para pedir la primogenitura? Esaú, ¿qué? Se arrepintió, sintió dolor, pero no por su pecado, sino porque ¿qué? Porque había perdido la primogenitura. ¿Qué pasó con Judas? Judas se lamentó y se arrepintió, dice la palabra, pero no por su pecado, sino porque sabía lo que le vendría. Así que, hermanos, este es el arrepentimiento de cualquier incrédulo. No se arrepiente por su pecado, únicamente se duele por miedo al castigo, a perder algo, miedo al infierno. Hermanos, y este puede ser el arrepentimiento de muchas personas que están dentro de las iglesias, de muchas personas que creen que son cristianos. Su arrepentimiento no es porque les duele su pecado, porque saben que han ofendido a Dios, sino porque ¿qué? Porque tienen miedo del infierno, tienen miedo del castigo eterno, tienen miedo de perder la bendición, de perder las bendiciones. Pero no porque han visto su pecado, hermano, no porque les duela, sino que son llevados a este remordimiento, motivados por un intento de librarse del infierno, de una pérdida de una bendición. En cambio, hermanos, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que Dios demanda, es llamado contrición o contrito. Hermanos, es esta tristeza en el alma. Es este dolor en nuestro corazón, el cual produce lágrimas amargas. El pecador arrepentido llora y se duele por su pecado, hermanos. Está llorando ¿por qué? Porque ha ofendido al Dios Santo, porque sabe que ha pecado contra Dios. Así que, hermanos, si usted quiere saber si está vivo, felices. Si usted siente dolor por su pecado, usted está vivo, hermanos. Pero si usted cuando peca y no le duele, está muerto. Está muerto, hermanos. Dolor, hermanos, que suframos cuando pecamos, porque hemos ofendido a nuestro Señor, porque hemos pecado contra nuestro Señor. Y hay dolor. Es una evidencia, hermanos. Lágrimas amargas, sufrimiento. El arrepentido llora porque ha ofendido a Dios por su pecado. La tercera evidencia, hermanos, o el tercer condimento de un arrepentimiento genuino, es que el arrepentimiento incluye confesión de pecado. El arrepentimiento incluye confesión de pecado. Veamos lo que dice el proverbista en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, cuando confesamos
nuestros pecados con la convicción de que hemos transgredido la ley de Dios de manera voluntaria. ¿Por qué lo hacemos de manera voluntaria? Porque ya Dios ha obrado en nosotros, hemos recibido vida. Porque recordemos que un muerto no va a confesar sus pecados de manera voluntaria. ¿Por qué lo hacemos de manera nosotros voluntaria? Porque ya hemos recibido vida. Hemos sido regenerados. Y si confesamos nuestros pecados, hermanos, de manera sincera, esta confesión hace que nuestra alma ame más al Señor, ame más a Cristo. Y aquí, hermanos, hay que hacer claridad, porque muchas veces nuestras confesiones son confesiones muy insípidas, muy espurias, muy falsas, monótonas. Como seguramente, hermanos, nosotros lamentablemente nos hemos acostumbrado a hacerlas. Oramos diciendo: Dios, perdona los pecados que cometí, amén. Dios, hoy he ofendido tu nombre, amén, perdón. Pero ¿qué demanda una confesión, hermanos? Dice allí en Proverbios: mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos. Se trata de una confesión sincera, hermanos, genuina. Dios, hoy he pecado contra ti, mentí de esta manera para obtener un beneficio económico en mi negocio. Dios, hoy deseé otra mujer, hoy gané dinero de manera ilícita. Hermanos, confesar el pecado a nuestro Dios. Eso es una evidencia de que hay un arrepentimiento genuino. Pero si se vuelve una confesión monótona, superficial, peligro, hermanos. Pregunto: ¿cuáles fueron sus pecados de hoy, hermano? ¿Cuáles fueron sus pecados de ayer? No hay nada que nos haga buscar un momento con urgencia, estar solas con nuestro Dios. De verdad, hermanos, no hay nada en el día que nos haga correr y ir para los brazos de nuestro Padre, confesando nuestros pecados, hermanos. Acabé de ofender a mi esposa, acabé de ofender a mi hermano, acabé de hablar mal, acabé de ser chismoso, acabé de airarme y ser grosero. De verdad, hermanos, no hay nada que nos haga en el día de ir y buscar un espacio, una intimidad, un momento para ir a confesar nuestros pecados, hermanos. Si no hay nada, hermanos, peligro. Puede ser que estamos muertos. ¿Cuántas cosas tenemos que confesar, hermanos? Todos los días. ¿Se imaginan la cantidad de pensamientos? Una vez, al reconocido evangelista George Whitefield, un crítico de él o una persona que estaba allí mandándole alguna amonestación, le mandó una carta exhortándole. Y este evangelista, George Whitefield, le responde: gracias, querido amigo, por tu crítica. Si tú supieras lo que yo sé de mí, escribirías una carta mucho más larga. ¿A quién más debemos confesar nuestros pecados? A nuestro Dios, que es el que nos perdona. Pero ¿qué dice también la Escritura en Santiago 5:16, hermanos? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la Escritura en ninguna parte demanda 5:16, Santiago 5:16. La Escritura, hermanos, en ninguna parte demanda que nuestra confesión deba hacerse ante un sacerdote.
No hay ninguna parte en la Escritura que eso nos diga qué vamos a hacer. Lo que la palabra de Dios requiere es que confesemos nuestros pecados entre hermanos, entre creyentes. ¿Por qué? No porque un hombre, un pastor, un hermano nos pueda conceder el perdón que únicamente concede Dios. Dice allí Santiago, ¿para qué? Y orar unos por otros, para que seamos sanados. Esto se refiere a una sanidad espiritual. Así que, hermanos, ese es el motivo por el cual debemos confesar los pecados a nuestros hermanos. Obviamente, cuando pecamos contra un hermano, sabemos que pecamos contra Dios. Debemos confesar nuestro pecado a este hermano, pedirle perdón. Pero cuando confesamos nuestros pecados a nuestros hermanos, ¿es para qué? Para que oren, para que mi hermano ore, hermanos. ¿Cuántas luchas estamos teniendo, hermanos? ¿Cuántos pecados estamos tratando de mortificar, de matar? Nosotros no buscamos a nuestros hermanos. Busquemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros hermanos más maduros en la fe y confesemos para que, ¿qué, hermanos? Para que oren por nosotros, para que podamos ser sanos, para que podamos ser sanos, hermanos. Hablemos con nuestras esposas. Digámosles a ella en qué pecado estamos sufriendo, luchando, hermanos, para que seamos sanados de este pecado con el que estamos luchando, hermanos, con el que estamos tratando de matar y hemos tenido que sufrir, hermanos, a solas. Y Dios demanda en su palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Así que, hermanos, necesitamos la oración de la iglesia. Así que no se moleste cuando un hermano, cuando el pastor, cuando le está preguntando: hermano, ¿cómo está? Dígale cómo está, hermano. Estoy mal. Que nosotros, bien, bien, gracias a Dios. Pero, hermanos, digámosle a nuestros hermanos: estoy mal. Estoy luchando con este pecado, estoy luchando con esto, hermano. Ore por mí. Ore por mí. Confesaos vuestras ofensas a Dios, nuestro Padre, y a nuestros hermanos, a la iglesia, hermanos, a la iglesia local. Por eso es importante, hermanos, la iglesia local. No podemos ser creyentes como solitarios, andando en nuestra vida. Necesitamos la iglesia, necesitamos los hermanos de la iglesia para poder recibir exhortación. La cuarta evidencia, hermanos, o el cuarto paso, o el cuarto que podemos ver que se refleja de un verdadero arrepentimiento, es que el arrepentimiento incluye vergüenza por el pecado. Vayamos al libro de Esdras. Allí en el Antiguo Testamento, los libros históricos, hermanos. Yo sé que es un libro que casi no leemos. Libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6. El arrepentimiento, hermanos, incluye vergüenza por el pecado. Vergüenza por el pecado. Esdras, capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver, hermanos, ahora en la confesión que hace Esdras por la nación, lo que Esdras dice allí en su confesión, lo que él manifiesta en su confesión. Esdras 9:6. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dice allí Esdras: confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti. Hermanos, cuando nuestro corazón ha tocado el pecado y recordamos contra quién hemos pecado,
este pecado debe avergonzarnos. El pecado debe avergonzarnos, hermanos. ¿Cuál es la actitud o qué es lo que se muestra en el cuerpo, lo que dice allí Esdras, cuando alguien está avergonzado? Se sonroja, agacha su cabeza, no puede levantar su rostro, esconde su rostro. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos pequeños cometen un pecado o una desobediencia? Se esconden. Y cuando les vamos a pedirle cuentas, ¿cómo vienen? Con la cabeza escondida. Aunque sabemos que ellos no lo hacen porque reconocen su pecado muchas veces, sino que lo hacen por temor, por miedo al castigo, por miedo a las consecuencias. Sin embargo, hermanos, este es el rostro de la vergüenza. Agachamos la cabeza, nos sonrojamos, escondemos el rostro, no podemos levantar el rostro y mirar a Dios, como dice allí Esdras. No podemos, hermanos. Eso es una evidencia de un verdadero arrepentimiento, hermanos. Nos avergonzamos por nuestro pecado. Y esta vergüenza, hermanos, en definitiva, debe llevar a cualquier pecador y debe llevarlo a usted y debe llevarme a mí, a nosotros, a ver nuestra culpa, nuestra culpabilidad, nuestra desobediencia, ver que hemos insultado a nuestro Señor y Salvador. Lo hemos ofendido a Él. Esa es la vergüenza con la que tenemos que acercarnos. Saber que Él nos recibe para perdonarnos, pero sentimos vergüenza por nuestro pecado. Nos avergonzamos. Otra característica, hermanos, la quinta característica de un arrepentimiento genuino es que el arrepentimiento nos lleva a escudriñar los pecados ocultos. Exclama allí David en el Salmo 119:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Obviamente sabemos que no se refiere a los pecados ocultos para con Dios, porque para Dios no hay ningún pecado oculto. Se refiere a esos pecados, hermanos, que nosotros no identificamos aún que son pecados, que son ocultos para nosotros porque no los hemos identificado. ¿Alguna vez, hermano, usted ha pensado cuántas cosas hacemos que son pecado y que no son ocultas? Que no las hemos identificado que son pecado. ¿Alguna vez usted ha pensado en esto, hermanos? Porque podemos orar, así como hizo el salmista: líbrame de los que son ocultos. Pero también, hermanos, debemos orar y pedirle a Dios que nos muestre por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por medio de los hermanos, aquellos pecados que son ocultos, para matarlos, hermanos, para sacarlos, para echarlos. ¿Cuántas veces oramos por eso, hermano? ¿Usted alguna vez le ha pedido a Dios: Dios, muéstrame qué pecados estoy cometiendo, que yo no sé que son pecados? Tal vez nunca, o muy poco. Alguna vez hablando con un pastor, conversando de esto, los pecados ocultos y la necesidad de escudriñar, pedirle a Dios que nos ayude a identificar esos pecados. Hace muchos años, hermanos, muchos años, yo le quise hablar a él de algo que yo notaba. Yo como oveja, ¿no? Estaba tratando de poder ayudar allí a mi pastor para que pudiera ser ejemplo, ¿no? Para la congregación, pudiera ser testimonio para la iglesia, él en su calidad de líder, de pastor. Yo le dije que Dios demanda en su palabra que nosotros debemos someternos a las leyes terrenales. Dice que, le dije que las autoridades superiores han sido puestas de parte de Dios. Le dije: todo creyente debe sujetarse a
a las leyes terrenales, a las leyes que han sido a nuestros superiores, a los que están puestos allí en el poder. Obviamente sabemos que debemos someternos hasta el límite que la ley no transgreda la palabra de Dios. Y lo que yo decía era algo muy sencillo en esa vez, en ese momento. Y yo lo que quería era porque yo estaba viendo que eso podría afectar el testimonio de la iglesia, ¿no? Y yo le decía a él, pastor, no es correcto que usted como pastor esté por allí en su moto manejándola sin SOAT, sin técnico mecánica, sin pase, sin casco, sin espejos, porque eso no es testimonio, está transgrediendo la ley de Dios. ¿Qué nos demanda Dios? Sometamos a todo autoridad. ¿Y qué dice la autoridad? Que debemos tener estos documentos, que debemos manejar con casco, que debemos manejar con estas restricciones, con estas prohibiciones. La Biblia nos manda a obedecer las leyes terrenales, a sujetarnos a las autoridades. Era lo que yo estaba diciendo a mi pastor, ¿sabes? Finalmente su respuesta fue negativa, pero el punto, hermanos, es que ¿cuántas cosas estamos haciendo en contra de Dios que no sabemos que es en contra de Dios? Pensamos, no, eso nadie se da cuenta. A la final el gobierno se roba la plata. Hermanos, ese es el problema del gobierno, que se la roba. Nosotros tenemos que pagar impuestos. Tenemos que andar todo al día. No podemos tratar de justificar nuestro pecado con el pecado de los demás. Como ellos lo hacen, pues yo también puedo. Hermanos, aquellos pecados ocultos, que seguramente no los sabremos todos en nuestra vida, pero es nuestro deber y es una evidencia del verdadero arrepentimiento que le preguntamos a nuestro Dios. Así como esta vez yo fui el que le dije al pastor, nuestros hermanos nos dicen, pero por medio de la palabra de Dios también, pidamos a nuestro Señor que nos muestre los pecados ocultos, que nos muestre, hermanos, para poder echarlos, sacarlos de nuestra vida. Por eso el salmista exclama, líbrame de los que me son ocultos. Digámosle a Dios, líbrame de los que son ocultos y muéstrame sus pecados. La sexta característica, hermanos, el arrepentimiento implica odiar el pecado. Odiar el pecado. Salmo 119, 104, hermanos. Vayamos juntos ahí en nuestra palabra. Salmo 119, 104. Exclama allí el salmista: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, un verdadero arrepentido es un aborrecedor del pecado, de toda mentira. Un verdadero penitente odia el pecado que mató a su rey. Un verdadero arrepentido odia el pecado que mató a su Señor, a Cristo. Son nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz, a sufrir la muerte que usted y yo merecíamos. ¿Cómo no vamos a odiar este pecado que mató a nuestro Señor? Un pecador que sinceramente se ha arrepentido odia, rechaza el pecado, todo tipo de pecado, en todas sus formas y presentaciones. Hermano, ¿usted odia el pecado? ¿O usted ya le acomodó allí una carne en su corazón al pecado? ¿Usted lo está odiando, hermanos? Esto, hermanos, es una evidencia de un verdadero arrepentimiento. Odiamos el pecado, rechazamos, detestamos, aborrecemos toda mentira, todo camino de mentira, dice el salmista. El último paso, la última característica, mejor, o evidencia de un arrepentimiento, y es la séptima característica, es que el arrepentimiento es un volverse de los pecados a Dios. Es volver de los pecados a Dios. Es un volverse de los pecados.
¿Recuerdan la palabra griega para arrepentimiento que les dije al principio? Metanoia. Metanoia. Hermanos, nosotros íbamos en esta dirección, camino hacia el infierno. Y el arrepentimiento lo que hace es girar hacia Dios, hacia la salvación. Es un giro, hermanos. Eso es lo que es el arrepentimiento, un cambio de dirección. Ahora camino hacia el cielo, camino a la cruz, camino a Cristo, hermanos. Metanoia. Nuestra mente, hermanos, ya no es esclava del pecado, sino sometida al Señor. Así que, hermanos, este giro, este cambio de mente, este cambio que es de adentro hacia afuera, implica dejar el pecado. Dejar el pecado, hermanos. Eso implica un verdadero arrepentimiento. Luchamos contra el pecado, mortificamos el pecado. Eso es un giro completo en nuestras almas. Eso es metanoia, arrepentimiento. Nuestros ojos se apartan de mirar lo impuro en la calle, en la televisión, en los celulares. Nuestros oídos se tapan para no escuchar lo indebido, las conversaciones necias, los chistes con doble sentido, los chismes. Nuestra lengua se refrena para no hablar mentiras, para no hablar necedades, groserías, calumnias, falso testimonio. Nuestras manos las apretamos para no tomar lo malo, para dar y recibir sobornos, para tomar lo que no es nuestro. Nuestros pies los detenemos en el camino y los desviamos hacia otro camino que lleva a la salvación, los sacamos del camino de la destrucción. No nos apresuramos por hacer lo malo. Nuestros pies se detienen. Así que, hermanos, nuestra alma la cuidamos, la apartamos de todo lo sucio, de todo lo impío, de todo lo necio, todo lo que deshonre el nombre de nuestro Redentor. Metanoia. Un cambio, un giro, hermanos. Dice allí el profeta Isaías, capítulo 55, vayamos juntos, hermanos. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 5:7. 55:7. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y regrese a Jehová. Vuélvase a Jehová, arrepiéntase. Ahí está el 6 también. ¿La tiró? Y quedamos también a 55:6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamado en tanto que está cercano. Que se deja ver. El versículo que esta mañana nuestro hermano Mario explicaba de lo que significaba realmente. Volver, hermano, eso es lo que implica un verdadero arrepentimiento, volver. Dijo el puritano Thomas Watson, un puritano del siglo XVI y XVII, no se puede remar al paraíso excepto por este arroyo de lágrimas del arrepentimiento. No podemos remar al paraíso, hermanos, a menos de que sea por el arroyo de lágrimas del arrepentimiento. ¿Cuán fervientemente llama Dios a los hombres con el propósito de que se vuelvan a Él? Por eso dijo el profeta Ezequiel, Dios por medio de Ezequiel, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Cuando un impío se arrepiente, ¿está volviendo?
Cuando un creyente se arrepiente, se está volviendo a Dios, también vuelve. Hermanos, y uno de los errores sobre el arrepentimiento, uno de los errores comunes, es pensar que el arrepentimiento es un paso o es únicamente una gracia que es concedida al principio de nuestra vida cristiana. Nacemos de nuevo, me arrepiento, y este arrepentimiento inicial al comenzar nuestra vida es lo que aconteció en ese momento y ya. ¿No? Es una concepción, un error común cuando se habla del arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, esta gracia que nos concede Dios hace parte de toda nuestra vida. Hace parte de toda nuestra vida cristiana, de nuestro diario vivir como cristianos, es el arrepentimiento. Todos los días arrepentimientos. Alguna vez un pastor dijo, y es una frase muy común, dijo: hay que mantener las cuentas cortas con Dios. Llevar las cuentas cortas con Dios. Pecamos todos los días, hermanos. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Corticas. Rápido, hermanos, lo más pronto que podamos. Hay que mantener las cuentas cortas con Dios. Antes de que ese pecado, hermanos, nos mate. Porque nosotros, ¿cuántas veces hemos pensado otra mentira? Otra miradita más. Otro pensamiento, otro recuerdo, otra imaginación. Pues es lo que. Pues ya pequé, ¿qué más hacer? Otro negocio torcido más. Por eso, hermanos, el mensaje con el que Cristo empezó es arrepentidos. Arrepentidos. Y el mensaje con el que Cristo termina su ministerio antes de ascender fue, dice: fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. El mensaje de los apóstoles sobre el arrepentimiento. La predicación de Pedro cuando le preguntaron: varones, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios elige, Dios llama, Dios da vida. Pero ¿quién es el que se arrepiente? El pecador. ¿Quién cree? El pecador, el hombre. El hombre es el que tiene fe. Y por eso hemos dicho, hemos confirmado que la obra de salvación es una obra monérgica, una obra de Dios trabajando. Pero cuando llegamos a este paso, hermanos, de la conversión, decimos que es una obra sinérgica. En este paso vemos una obra sinérgica. ¿Qué significa eso? Sin, de conjunto y trabajando juntos. Y cuando decimos que la conversión es una obra sinérgica de Dios con el hombre trabajando juntos, no estamos diciendo que Dios haga el 50%, el hombre 50%, no, es una obra de Dios. Es una obra 100% de Dios. Cuando decimos que es una obra sinérgica, es porque el hombre es el que se arrepiente. El hombre es el que cree. Pero ¿por qué el hombre cree? ¿Por qué el hombre se arrepiente? Porque Dios se lo ha concedido. Porque no, porque Dios se lo ha concedido. Así que, hermanos, hoy es una buena oportunidad para examinarnos y definir si nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento verdadero. Tenemos hoy nuevamente una oportunidad, hermanos. Mañana, quién sabe, incluso más tarde no sabemos. En este momento tenemos la oportunidad de examinar si nuestro arrepentimiento ha sido genuino. Y también es una oportunidad para que todo aquel que esté aquí y no sea creyente se arrepienta y crea en Jesucristo, que pueda poner su confianza en Jesús para salvación. Aún hoy tienen oportunidad. Cuando la muerte haya tocado las puertas, hasta ahí termina la oportunidad. ¿Qué hacen todos aquellos,
los que han perdido, los que no han confiado, los que están en ese momento en el infierno. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué les pasará a todos aquellos que rechacen a Cristo y estén en el infierno? ¿Se arrepentirán? No, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y si Dios no se los concedió en vida, mucho menos en muerte. Estarán deseando volver, rasgando los muros de la eternidad, pero no porque estén arrepentidos de sus pecados, sino porque querrán huir de ese castigo eterno, del cual, hermanos, no habrá salida jamás. Así que, como Cristo empezó su ministerio, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio que nos concedes, Dios, de poder ser expuestos a la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Dios, a que podamos identificar, Dios, si nuestro arrepentimiento ha sido un arrepentimiento genuino, Dios. Y que todas estas evidencias o características de un arrepentimiento verdadero podamos nosotros escudriñar las Escrituras, podamos examinarnos y revisarnos, Dios, para que realmente podamos reflejar con nuestras vidas, con nuestro conocimiento, Dios, con nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar, que realmente hemos vuelto a ti, Dios. Que se refleje en nuestras vidas que nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento genuino, que nuestra mente ha cambiado, que hemos girado, que hemos tenido un cambio de voluntad, un cambio de mente, que hemos girado hacia el camino de la salvación, pero porque tú has obrado a nosotros, Padre amado. Y hoy quiero pedirte por las personas, los amigos que no han creído en Cristo, que no se han arrepentido verdaderamente, para que quieras tú concederles este don del arrepentimiento, Padre. Para que quieras tú concederles el don de la salvación, para que tú obres por medio de tu Espíritu, les concedas vida, Padre amado. Perdónanos, Dios, porque reconocemos que nuestro arrepentimiento ha sido un arrepentimiento muy superficial, ha sido un arrepentimiento, Dios, falso muchas veces, Dios. Ayúdanos para que realmente podamos estar contritos y humillados delante de ti, Dios, alejándonos de nuestros pecados, echando fuera, mortificando, matando esos pecados que nos hieren, que nos matan, que nos alejan de ti, Dios. Que podamos fijar nuestros ojos en Cristo y que nuestro arrepentimiento sea genuino y verdadero. Y que podamos predicar fielmente la palabra a los impíos para que vengan al arrepentimiento. Como Cristo dijo, arrepentidos, como se repitió constantemente en tu palabra, Dios, arrepentidos y convertidos. Vuélvanse al Señor. Gracias, Dios, por el regalo tan grande de la salvación, un regalo merecido, pero que por tu gracia hoy hemos recibido, hoy nos gozamos y te adoramos por el regalo más grande que una persona puede recibir, que es Cristo Jesús. A ti sea toda gloria y toda honra, en el nombre de Cristo te adoramos.